Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el universo inestable del espectáculo, donde las apariencias pesan más que las verdades y las miradas dicen más que 1000 palabras, rara vez se escucha una declaración tan directa, tan emocionalmente afilada como la que Afra Saraoglu pronunció hace tan solo unas horas. Su voz no tembló. No hubo titubeos. En un salón cerrado a la prensa, en medio de una presentación que parecía seguir el curso habitual de cualquier evento promocional, la actriz rompió el protocolo y, con una serenidad inquietante, soltó una frase que ahora resuena en cada rincón del mundo del entretenimiento. Siempre supe que Mert no podría olvidarme. Esa oración, corta pero cargada de significado, no fue solo una reflexión personal. Fue una declaración. Una sentencia que transformó lo que parecía ser una historia terminada en el inicio de un nuevo capítulo, inesperado y, para muchos, devastador. Lo que siguió fue silencio. Los periodistas, acostumbrados a respuestas medidas y sin profundidad, quedaron perplejos. Afra no se desvió del tema, no recurrió a evasivas ni se refugió en frases neutras. Respondió con una frialdad serena que dejó en claro que sus palabras no fueron fruto de un impulso emocional, sino una verdad largamente contenida. El detonante fue una pregunta habitual. ¿Qué opinas de las noticias recientes sobre la vida sentimental de Mert Ramazan Demir? La respuesta, sin embargo, fue cualquier cosa menos habitual. Afra miró fijamente al periodista y, tras un breve silencio reflexivo, respondió: No me sorprende que esté con alguien más. Lo que me intriga es la prisa con la que intenta demostrarlo. Aunque, siendo sincera, siempre supe que no podría dejarme atrás. Las redes sociales estallaron. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde los comentarios más efusivos hasta los análisis más intensos de sus palabras, la declaración de Afra se convirtió en una tormenta digital. Por fin lo dijo, escribieron algunos. Esta es la Afra más segura de sí misma que hemos visto jamás, afirmaron otros. Incluso hubo quienes interpretaron sus palabras como una estocada directa al corazón de Mert, un ajuste de cuentas público que, aunque envuelto en elegancia, no perdió su filo. Lo más sorprendente fue la reacción inmediata de Mert. Según fuentes cercanas al actor, la respuesta de Afra lo dejó visiblemente alterado. Al parecer, no esperaba que ella rompiera el silencio de esa forma, y mucho menos con tal contundencia. ¿Un amigo íntimo habría confesado que Mert se sintió molesto y expuesto? Según esas declaraciones, Mert se habría defendido diciendo: no hice nada con mala intención. Simplemente seguí con mi vida. Pero parece que ella sigue anclada al pasado. Sin embargo, el juicio popular fue implacable. La opinión generalizada fue que Afra no actuó desde el despecho, sino desde la fuerza interior de quien ha guardado silencio durante demasiado tiempo. No necesitó posar con nadie, ni recurrir a juegos de celos ni escándalos mediáticos. Su única arma fue su voz. Y esta vez, eligió usarla con precisión quirúrgica. Un detalle curioso que no pasó desapercibido. Pocas horas después de que sus palabras se hicieran virales, Mert eliminó varias fotografías en las que aparecía junto a su actual pareja. ¿Casualidad? ¿Remordimiento? ¿Un gesto impulsivo motivado por el impacto de las palabras de Afra? No hay una respuesta definitiva, pero los fans no tardaron en notar otra coincidencia aún más reveladora. Mert volvió a visualizar las historias de Afra en redes sociales. Un gesto pequeño, sí, pero que fue interpretado como un indicio de que, tal vez, su exnovia tenía razón. Si realmente la olvidó, ¿por qué sigue pendiente de ella?, escribieron algunos internautas con tono sarcástico. Mientras tanto, Afra continúa enfocada en su carrera. Nuevos proyectos, sesiones fotográficas, y una vida profesional en pleno ascenso. Los rumores también apuntan a una creciente cercanía con el reconocido actor Engin Akyurek, con quien, según fuentes del entorno, mantiene un vínculo que podría ir más allá de una simple amistad. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, la especulación crece y añade un nuevo ingrediente a esta historia ya de por sí intensa. Lo más admirable de Afra en esta etapa no ha sido su declaración en sí, sino la forma en que ha sabido reconstruirse.
Lejos de las poses y los discursos preparados, ha demostrado una madurez emocional que contrasta con la superficialidad habitual del medio. Su postura no es la de una mujer dolida, sino la de alguien que ha asumido su historia con orgullo y sin miedo a confrontar su pasado. En este juego mediático donde todo se magnifica y cada palabra puede volverse un arma, Afra ha elegido el momento exacto para pronunciar la suya. Y lo ha hecho de una forma que no solo ha marcado un antes y un después en su imagen pública, sino también en la percepción de su relación con Mert. Ahora, más que nunca, parece claro quién puso realmente punto final a esa historia. La gran pregunta que permanece flotando es, ¿fue esta confesión una forma de cerrar definitivamente un ciclo, o el inicio de una nueva etapa aún no escrita? ¿Será que Mert, tras escucharla, comprendió que algunas personas no se olvidan con una nueva relación ni con un par de fotos compartidas? Lo único evidente es que, en esta batalla sutil de palabras y silencios, Afra Saraolu ha ganado mucho más que atención mediática. Ha recuperado el control de su relato. Y en una industria donde eso lo es todo, ha sido su victoria más rotunda. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.